Si nos ceñimos a las tesis del materialismo eliminativo, debemos aceptar que no hay mente, yo o procesos mentales. Todo es cerebro. El yo es una construcción neural, y en vez de tratar de explicar lo que sucede en el cerebro desde la psicología popular, que incluye conceptos sin referente real, como las creencias y los deseos, el lenguaje correcto deberá ser el de la neurociencia. La conclusión de los Schwarzschild es tal que para ellos el mal podría no ser más que un problema médico, que tiene arreglo tecnocientífico. Ahora bien, y esta es la pregunta principal de este apartado, ¿describir lo que sucede en el cerebro equivale a describir lo que siento? Veremos la crítica al materialismo que realiza Thomas Nagel, un filósofo también del siglo pasado, que presenta una de las críticas más conocidas al materialismo eliminativo en su artículo What is it like to be a bat? ¿Cómo se siente ser un murciélago? En él se nos cuenta que podemos saber mucho acerca de un murciélago. Podemos saber mucho acerca del funcionamiento de su cerebro, del modo como estos suelen vivir, de factores que los hacen únicos, como su capacidad de volar siendo mamíferos, la ecolocalización, etc. Pero saber a la perfección cómo es el cerebro de un murciélago es lo mismo que saber lo que es ser un murciélago. Esta crítica viene a reflejar el hecho de que lo mental es algo que existe, y que no puede reducirse meramente al vocabulario de la neurociencia. No basta con hablar de actividades neuronales, ni de redes sinápticas, para saber lo que alguien es, ni lo que alguien siente. La experiencia tiene un carácter subjetivo. Siempre hay un cómo se siente, siempre hay esta subjetividad, este what is it like. La neurociencia y el materialismo solo nos permite hablar en tercera persona, desde fuera, pero la experiencia, que es subjetiva, es siempre en primera persona. Y esto, pueda o no compartirse, recordemos el escarabajo de Wittgenstein, es algo que existe, que es real. El materialismo es muy útil para esclarecer ciertos problemas, pero no para explicar esta experiencia subjetiva. Vamos ahora a ver, entonces, la terminología de otro gran filósofo de la mente, que es David Chalmers, que distingue los problemas con los que se enfrentan los filósofos de la mente hoy en día. Los filósofos de la mente se enfrentan a dos tipos de problemas: los problemas sencillos y los problemas difíciles, lo que se llama oficialmente el easy problem y el hard problem. El easy problem consiste en investigar de manera científica cómo se producen ciertos procesos cognitivos específicos, cómo se produce la memoria, cómo se produce la atención, cómo se produce el aprendizaje. En cambio, el hard problem, el problema principal de la conciencia, consiste en averiguar de manera científica cómo y por qué procesos físicos en el cerebro, neuronas, impulsos eléctricos, generan experiencias subjetivas o sensaciones conscientes. Si seguimos entonces la distinción que hace Chalmers, el materialismo es capaz de dar respuesta a lo que se ha llamado easy problem, pero no es capaz de dar respuesta al hard problem. Nagel continúa y afirma que el materialismo también tiene dificultades a la hora de resolver el problema de los qualia. Qualia viene de cualidades, tiene su origen en las cualidades secundarias de John Locke, y en filosofía de la mente, los qualia son las cualidades subjetivas e individuales de las experiencias conscientes. Es decir, en una experiencia de un objeto es aquello que no está en el objeto, sino que pone el sujeto en la percepción. Es lo subjetivo, representa el cómo se siente algo, este cómo se siente, desde dentro. Es aquella parte que no es medible desde fuera, que aporta el sujeto individual a la experiencia. Por ejemplo, el rojo de una pelota. Yo puedo ver la pelota roja y tú la puedes ver con un tono distinto de rojo o en otro color directamente. Esto es algo que no está en la pelota, que lo aporta el sujeto. La pelota lo que tiene es una longitud de onda concreta. Ya está.
pero el color, estas cosas que nosotros disfrutamos, los colores, los sabores, que son subjetivas, pues son efectivamente subjetivas, dependen del sujeto. Igual que el sabor del chocolate. El chocolate no tiene ningún sabor. El chocolate tiene una serie de ingredientes. Pero a nosotros nos causa un sabor dulce, amargo, dependiendo de nuestras cualidades subjetivas. ¿De acuerdo? La ciencia lo que puede hacer, y con ciencia me refiero también al materialismo eliminativo, que apoya la neurociencia, es describir longitudes de onda, descargas neuronales, pero para Nagel esto no es explicar el rojo o el dulce. La experiencia siempre se hace desde un punto de vista individual.